Mateo capítulo 11. Vamos en esta mañana. Mateo 11, a partir del primer versículo 1, dice la palabra. Vamos a centrarnos en esta mañana en un personaje, Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, hablando de Juan el Bautista, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Que Dios bendiga su palabra. Señor, agradecemos tu palabra en esta mañana, Padre. Te damos la gloria y la honra solamente a ti. Señor, glorifícate tú en medio de tu pueblo. Que tú, Señor, hablas a cada corazón. Espíritu Santo, que tú grabes tu voluntad, tu deseo, tu palabra en la vida de cada uno de tus hijos. Enséñanos, Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos en este día. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. En esta mañana, hermano, quiero hablarte algo acerca de enfrentando las dudas. Las dudas. La verdad es que todos nosotros hemos dudado y muchas veces dudamos. Seguimos dudando. Juan el Bautista vivió toda su vida para preparar el camino al Mesías, al que había de venir después de él. Pero ocurre algo en la vida de Juan. Aunque él vivió toda su vida santamente delante de Dios, esperando la misericordia del Mesías que él mismo bautizó allí en el Jordán, él sabía lo que vino. Juan sabía por revelación divina a lo que vino. Pero ocurre algo impresionante, hermano. Ocurre algo que jamás se me hubiera ocurrido a mí de pensar. Y es que Juan el Bautista llegó un momento, después de preparar toda su vida para el mandato que tenía que hacer, para el propósito que Dios había encomendado a Juan el Bautista, llegó un momento al final de sus días que Juan el Bautista dudó. Versículo 2, que hemos leído.
Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos de Juan, le envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o tenemos que esperar a otro? Es que estoy en duda, como aquel que dice: ¿eres tú verdaderamente el Mesías, el Cristo? Es que me he hecho un lío, no sé, o dudo de que sea otro el que tiene que venir. Jamás me esperaba yo de que estuviera aquí en una mazmorra, en la cárcel metido, punto quizás de la muerte. ¿Quién eres? Y envió a sus discípulos, a los discípulos de Juan, a que le preguntaran. Muchas veces, hermano, muchas veces, si somos sinceros, nos preguntamos, yo me lo he preguntado, yo sé que tú también: Señor, ¿merece la pena seguirte? Dios mío, ¿merece la pena seguir la vida cristiana hasta el fin, hasta el final? Con lo bien que yo podía estar en esta mañana, por ahí dando un paseo en el campo, o yéndome a comer, o yo qué sé, o haciendo cualquier otra cosa. ¿Merece la pena llegar a sacrificar la carne, los deseos del pecado, con lo bien que yo estaba regocijándome en las cosas que a mí me gustan, aunque estaban mal, pero a mí me gustaba aquello? ¿O merece la pena seguir santamente delante de ti, con todo lo que yo estoy pasando, cómo me tratan la gente, cómo se ríen de mí, cómo me desprecian incluso hasta la familia? Mis compañeros de trabajo, muchos me han dado de lado, sin motivo ninguno, simplemente porque yo soy cristiano. Contigo habrá pasado igual. Familiares, ¿verdad? Amigos, compañeros de trabajo. Y Juan se haría esa pregunta también: ¿merece la pena llegar a morir por el Mesías? ¿Eres tú aquel que tenía que venir? ¿O esperaremos a otro? ¿O merece la pena seguir la vida que yo llevaba antes? ¿Qué merece la pena? Esa duda es sembrada por el mismo enemigo, por el mismo diablo. ¿Merece la pena? Ahora, Juan tuvo, hermano, en esta mañana quiero aclarar algo para que te sirva de luz a lo largo de tu vida cristiana. No lo olvides nunca. Oye esta predicación después, como decimos, que se va a colgar en el WhatsApp de la iglesia. Toma nota, apunte. No lo olvides, porque por aquí pasamos todos. No solo una vez, sino muchas veces a lo largo de nuestra vida. Juan tuvo 3 adversidades. Veo que tuvo 3 adversidades, quizás tuviera más, seguro que tenía más, pero bajo la luz de esta palabra, de estas escrituras, vemos que hay 3 adversidades en la vida que tú tendrás que enfrentar, al igual que Juan la tuvo que enfrentar también. Y tenemos que estar preparados, hermano, tenemos que estar preparados porque cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos seguir al Señor, si no es por la fuerza, por el poder del Espíritu Santo, humanamente jamás lo conseguiríamos, jamás llegaríamos al fin, como al final llegó Juan el Bautista. Lo primero, quiero decirte en esta mañana, que tú te vas a enfrentar, yo también, y todo hijo de Dios, toda hija de Dios, es a la duda. La duda, esa semilla diabólica que el enemigo la lanza y viene a la mente de todos nosotros. El enemigo siempre va a tratar de que tú dudes. Ese es su trabajo. Él vino a robar, como sabemos, matar y destruir, ¿verdad? Y él va a sembrar la duda siempre. Va a querer sembrarla siempre en ti. Y eso lo estamos viendo desde el principio de la creación. En el principio, vemos en el Génesis, cuando la serpiente vino a Eva y le dijo que comiera de aquel fruto. Y Eva le dijo que no, como sabemos, ¿verdad? Que Dios había prohibido de comer aquel. Y el enemigo le puso una palabra, solo una palabra, en el corazón de Eva, y esa palabra es la que puso en Juan el Bautista, la que pone en tu vida y pone en la vida de todo aquel que quiere consagrarse a la vida cristiana. Solamente una palabra,
¿Y sabes cuál es la palabra? Te lo digo en esta mañana. Esa palabra se llama conque. Conque. Mira qué palabra más cortita. Conque. Con que Dios te ha dicho que no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Mira, eso no es así. Eso no es así. Dios te está engañando. Le quiso dar a entender la serpiente a Eva y a Adán. No moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El problema, hermano, principal es que el diablo, el enemigo, a través de la duda, quiere hacerte Dios de ti mismo. Seréis dioses, seréis como Dios, seréis tanto como Dios, sabréis igual o más que Dios. Y el enemigo sigue sembrando ese conque, esa duda en el corazón de cada uno, de cada hijo, cada hija de Dios. Desde el principio lo está haciendo, hermano, y lo sigue haciendo, pero muchos caen en esa incertidumbre y muchos caen en ese apetitoso pecado de engaño que está detrás de la boca del diablo, con que Dios ha dicho. El diablo siempre va a imitar a Dios, siempre lo va a imitar. Y él pone voces, como hemos hablado otras veces, dentro de cada hijo, de cada hija de Dios, para confundirte, para sembrar la duda en tu vida. Él trata de cauterizar la conciencia. La palabra cauterizar viene del griego, en Timoteo, donde dice cauterizar la conciencia, que significa quemar con un metal candente. Quemar con metal candente. Es decir, hacerte insensible la conciencia a la voz de Dios. Y ese es el trabajo del enemigo. Con eso empieza a crear la duda en tu vida. La segunda adversidad, hermano, que tú te vas a enfrentar siempre, ya te digo, a lo largo de tu vida cristiana, siempre te vas a enfrentar a la duda. Pero hay otra adversidad que Juan se enfrentó también y que nosotros nos enfrentamos, que es la decepción. La decepción. Juan esperaba algo. Él esperaba algo más. Él esperaba algo diferente de lo que le estaba pasando en su vida. Sin embargo, él estaba decepcionado en la cárcel, porque si no, no hubiera mandado a los discípulos a preguntar a Jesús si era o no era el Mesías. Juan no solamente ya tenía dudas, sino que le vino otra piedra más, que era la decepción. Estaba decepcionado, aburrido, hundido, como solemos decir o solemos saber, por los suelos, hecho polvo. Estaba decepcionado de que su vida, después de tanto luchar, de tanto preparar el camino para el Mesías, después de hacer tantos discípulos, cientos de discípulos como él bautizó también allí en el Jordán, de preparar el camino, ahora él, el más santo, uno de los más santos de la Biblia, está metido en una mazmorra, en una cárcel. ¿Cuántas veces, hermano, nos decepcionamos? Señor, yo que estoy llevando la vida cristiana, más o menos, o trato de llevarla como tú me mandas, o como tú quieres, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué mi hijo está enfermo? ¿Por qué tengo familiares que han muerto, queridos? ¿Por qué tengo estas enfermedades? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué? Y la decepción llega a tu vida, hermano, llega a mi vida, llega a la de todos nosotros. La decepción es algo que hay que enfrentar también, pero que, vuelvo a repetir, por nosotros no vamos a poder salir ni de la duda ni de la decepción. En el versículo 6 hemos leído: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Le dice Jesús a los discípulos: bienaventurado es el que no se escandalice de mí. Muchos les llega la decepción a sus vidas porque no salen las cosas como ellos quieren, ¿verdad? Yo es que me esperaba esto, sin embargo tengo lo otro. Oh, ¿y qué decepción viene a tu vida? Dios mío, yo esperaba ser rico y soy pobre.
o yo esperaba hacer este proyecto que tenía en mi vida, que era una cosa buena, que era para ayudar a otros. Sin embargo, mira cómo me veo, qué decepcionado estoy. Esa decepción llega a muchos. Aquí vino una vez un hermano, bueno, decía que era hermano, que creía en Cristo y tal, pero se fue enfadado de la iglesia porque dijo que él tenía, que las cosas tenían que ser como él me decía. Y bueno, ¿y cómo son las cosas como tú me dices? Sí, que tú sabes que no tengo trabajo y tú tenías que haber dicho en el púlpito y tenías que haber dicho que todos los hermanos se volcaran en dar dinero para mantenerme a mí, que yo estoy aquí de paso. Bueno, una película, una historia. Y se decepcionó tanto porque las cosas no salieron como él quería y se largó y se fue. Bueno, las personas siempre van a estar decepcionadas por todo. ¿Cuántas veces nos hemos portado bien con la familia, verdad? Y cuando menos no lo hemos creído nos han dado un palo. A lo mejor lleva toda tu vida haciendo las cosas bien y en un momento que falle, ¡pum!, te pega el palo. Y te da, Dios mío, pero yo me merezco esto, si me he portado bien, si una vez me he equivocado o he hecho las cosas. No. Lo bueno que ha hecho no lo ven. Quizás un día que te ha equivocado. Eso pasa, ¿verdad? Y la decepción viene a todos nos viene la decepción. A Juan le vino la decepción también. Después de una vida íntegra, verse allí, en aquel lugar donde se veía. Y es que la decepción, hermano, llega cogida de la mano de la duda. La decepción va cogida de la manita de la duda. Las dos van caminando juntas, decepción y duda. Y no te preocupes, no te preocupes si te pasa esto, que es que vuelvo a repetirte, como hemos empezado al principio, que te vas a decepcionar por muchas cosas, con la familia, con amigos, con lo que sea, te va a decepcionar. Pero no olvides que esos son armas que el diablo usa para meter dudas, meter adversidad en nuestras vidas, meter decepción. Y el Salmo 73, lo puedes mirar, el Salmo 73. Hay un personaje ahí que se llama Asaf, que escribió este Salmo. Este hombre estaba decepcionado, porque dice él mismo en el Salmo que no comprendía cómo los impíos, la gente que no querían conocer a Dios, gente que no andaban en santidad, cómo eran prosperados en su vida, tenían de todo. Y hoy nosotros vemos cómo gente que no quiere saber nada de Dios, que calumnia contra el nombre de Cristo, cómo son muchos en este mundo, son prosperados, ¿verdad? Tienen sus mansiones, tienen sus coches, bueno, y esta persona que no... Y a Asaf le vino la decepción también, como a Juan el Bautista, a este salmista. Dijo, no comprendo cómo personas que son impíos, personas que no son creyentes, personas que no quieren saber nada de Dios, son prosperados en este mundo. Pero él dice que esa duda y esa decepción llegó solamente hasta que él entró en el santuario de Dios. Salmo 73, puedes leerlo en tu casa. Y dice que allí en el santuario de Dios comprendió el fin de ellos, que aunque vivían bien aquí, pero iban a terminar muy mal. Tenía un fin que ese fin no lo quería para él. Hermano, Asaf estaba decepcionado, Juan estaba decepcionado, nosotros muchas veces nos hemos sentido decepcionados, pero el Espíritu Santo te hará entender. No nos vamos a alegrar porque las almas se pierdan, por supuesto que no nos vamos a alegrar. De lo que nos tenemos que alegrar es de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Bueno, como dice Jesús, y dice, regocijaos no de que los demonios salgan, sino regocíjate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Hasta que llegó Asaf a comprender esto, estaba decepcionado. Juan estaba decepcionado. Pero si tú estás decepcionado o si la decepción va a venir a tu vida, Dios quiere llevarte a entender que al final tú eres para Él y que merece la pena, merece la pena seguir a Cristo. Amén, bueno, aleluya, a pesar de las decepciones, a pesar de la duda, y en tercer lugar,
También, aleluya, la siguiente adversidad, la tercera adversidad, es que Juan estaba no solamente con dudas, no solamente decepcionado, sino que también estaba desanimado. El desánimo, otra de las cosas que van a venir a tu vida, vienen a nuestras vidas. Versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el desierto? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿A eso salisteis a ver? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, al final, es cierto, entre los que nacen de mujer, que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Es decir, hermano, no te desanimes, no te decepciones, pide ayuda al Señor cuando vengan estas cosas, porque al final la recompensa va a ser grande, grande para tu vida. Juan era una persona que era impetuosa, Juan el Bautista, tenía mucho ímpetu, mucho nervio delante de Dios. Sin embargo, se desanimó cuando llegó aquella hora en la celda, aquella oscura. Jesús recuerda en tu desánimo que Él va a dar testimonio de ti. Cuando tú estés desanimado, hermano, recuérdalo. Jesús va a dar testimonio a Dios Padre de ti cada día. Cuando el prestigio de Juan estaba en su pleno apogeo, es decir, cuando Juan estaba bautizando allí en el Jordán y venían multitudes enteras a ser bautizados con él, cuando estaba en su pleno apogeo, el de Cristo estaba en la oscuridad. Allí en el desierto había un testimonio que no se conocía, el testimonio de Jesús, porque estaba en el desierto, podríamos llamarlo en la oscuridad. Ahora, cuando el prestigio de Jesús estaba en alza, estaba arriba del todo, y el del Bautista menguaba en la oscuridad de la cárcel, es cuando Jesús, empezó a dar testimonio de Juan a la gente. Amén. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿A un hombre de vestiduras delicadas? He aquí, Juan el Bautista. He aquí, gloria a Dios. Los que honran a Jesús, hermano, serán honrados por Él. Amén. Aquellos que honramos a Jesús, vamos a ser en tus momentos de oscuridad, en tus momentos de cárcel que estés pasando, vas a ser honrado por Dios. Gloria a Dios. Vas a ser honrado por Él. De manera que no te desanimes. Y si te desanima, pídele ayuda. Espíritu Santo, que te levante. Gloria al Señor. Recuerda en la oscuridad siempre lo que Dios te reveló en la luz. No olvides esa frase. Recuerda en la oscuridad lo que Dios te reveló en la luz, para que el desánimo no pueda contigo. Recuerda sus promesas hacia tu vida. Si Él te ha dicho que no te va a dejar, hermano, Él no te va a dejar. Cuando estés en la cárcel, al desierto, si Él ha dicho que va a estar contigo, Él está contigo, aunque no lo veas con estos ojos. Pero Él está ahí, al lado tuya. Cuando esté en ese lugar, Él va a dar testimonio de ti, como dio Él de Juan cuando estaba en la cárcel, medido a los discípulos. Gloria al Señor. De manera que el enemigo siempre va a querer sembrar las 3D de Dinamarca, las 3D en tu vida. Recuérdalo. Duda, los 3 principios: decepción y desánimo. Duda, decepción y desánimo. Siempre, siempre, siempre. Y va a pasar por ahí, ¿eh? Te vuelvo a repetir. No una vez ya he terminado, ya todo es alegría y gozo. No te creas eso.
No te creas esa doctrina de la prosperidad que muchos predican por ahí, no. Van a venir la duda, la decepción y el desánimo siempre, siempre, siempre a tu vida. Una vez se tardará una semanilla, otra vez varios días, otra vez más tiempo, pero va a estar ahí. Gloria a Dios. Pero en esta mañana quiero hacer énfasis, quiero indicarte la medicina que Jesús le dio a los discípulos. Amén. ¿Quieres saberlo? Bueno, aleluya. Tenemos que ponerlo en práctica, porque si esas cosas, esas 3D van a venir a nuestra vida, tenemos que saber lo que tenemos que hacer, porque eso es seguro que viene. Y Jesús le hace ver unos principios a los discípulos que se fueron de allí saltando de alegría y de gozo para transmitírselo a Juan, para transmitírselo a él, a pesar de haber estado toda la vida consagrado a la causa de Cristo, a la causa de Dios. A pesar de estar cada uno de nosotros toda la vida consagrado en lo que podamos a la causa de Cristo y de Dios, cuando vengan esas cosas, esas 3D, tenemos que aprender, tenemos que saber los principios del Maestro. ¿Qué quiere, Señor, para mi vida? ¿Cómo puedo salir de la cárcel, del desánimo, la decepción y la duda que estoy metido en estos días? Y sobre todo lo que está pasando ahora en el mundo, que ya sabemos, ¿verdad? Hay muchos que, incluso hijos de Dios, que están decepcionados de lo que está pasando. Bueno, ¿esto qué? No saben si esto viene de Dios, del diablo, no saben lo que está pasando. Bueno, lo que saben es que lo están pasando mal, que se le han muerto seres queridos, que parece ser que no tienen salida. Aquellos que, hermano, Dios quiere que tú estés tranquilo, pero que estés confiado en Él. Amén. Él tiene un propósito para cada uno de sus hijos. No lo dudes. Él tiene un propósito para tu vida. Él quiere darte lo mejor siempre. Primeramente, dice el versículo 4, a ver lo que Jesús le dijo a los discípulos. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis, lo que estáis viendo. Id y hacer saber. Hermano, Dios nos habla, Dios nos dice que tenemos que ir a Dios para tener conocimiento de quién es Dios. Amén. Tenemos que saber en quién hemos creído, tener conocimiento de quién es Cristo. Y solamente es a través del Espíritu Santo que te puede dar revelación de ese conocimiento. Dice la palabra en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento hacia Dios va acompañado de la gracia de Dios. Y Jesús le transmitió a los discípulos que tenía que aprender, que tenía que saber por qué Dios permitió aquello en la vida de Juan. Tenemos que saber, hermano, llegar a entender por qué Dios está permitiendo las cosas que permite en nuestras vidas. Eso nos da un ánimo, nos da una inyección de fe para seguir adelante. Amén, hermano. Aleluya. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que yo no entendía por qué tuve que pasar yo por aquella depresión. Y no se me quitó de golpe, seguía, aunque entregué mi vida al Señor. Bueno, pero Dios quería que yo entendiera por qué Él me mantenía todavía en la cárcel de la depresión, todavía, porque estaba yo metido. Más tarde lo entendí, más tarde, conforme fui conociendo la voluntad de Dios, Él me enseñó a saber por qué seguía pasando aquello. Luego se me quitó, pero tardó. No se me quitó de la noche a la mañana. Aquello no fue la purga de Benito. Ese de lo que se tomó la purga y ya estaba bueno. No. Aquello empezó. Jesús entró en mi corazón, pero esa depresión me duró. Dios me estaba enseñando a depender de Él. Muchas cosas. A depender de Él, a confiar en Él, a saber que Él tenía un propósito para mí, a depender de sus promesas, a depender de su gracia, de su verdad. Y
y hacer saber a Juan. Ir y hacer saber, que Juan sepa que lo que está pasando es por causa del reino de Dios, es por causa del Evangelio, y que no es en vano, ni el enemigo va a ganar ventaja ni batalla en su vida, que es por una causa justa, es la mejor causa que puede tener en su vida esto que está ocurriendo. ¿Quién te dice a ti, hermano, que lo que tú estás pasando ahora, que puede estar pasando o que pasarás, eso va a ser en vano? Eso va a ser, no te desesperes, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida y para la vida de otros a través de ti. Amén, hermano. Pero es necesario que tú sigas indagando, sigas profundizando en las cosas de Dios, que sigas, porque Dios quiere llevarte a entender su propósito, su voluntad, y hacer saber a Juan lo que estáis viendo. Él va a entender a través de la revelación, va a entender que lo que está pasando en su vida va a ser para edificación del reino de Dios. Gloria al Señor, aleluya. A medida que creces en la luz de Dios, las tinieblas, las dudas y la oscuridad se van, se empiezan a irse, y esas cosas van menguando. Por eso Juan decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Esas cosas van a ir menguando a medida que vas creciendo, que vas teniendo conocimiento de la gracia de Jesús. Gloria al Señor. Muchos comentaristas dicen que Jesús también lo dijo por los discípulos, para que creyeran en el Mesías. Estas cosas, puede ser verdad también, Dios lo usa todo. Gloria a Dios. Aleluya. San Pablo padeció mucho. Sin embargo, vemos que Pablo era un personaje, era un gigante de la fe también, del Nuevo Testamento y de las revelaciones de Dios. Era un gigante comparado con nosotros. Sin embargo, él pasó calamidades también. Y dice en 2 de Timoteo 1:12, te lo leo, por lo cual asimismo padezco esto, padecía muchas cosas, pero no me avergüenzo, dice San Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Aleluya! Yo sé a quién he creído. Gloria al Señor. Hermano, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Él sabía en quién había creído. Nosotros tenemos que saber en quién hemos creído. Y esto aleja la red de la duda, la red de la decepción, la red del desánimo. Esto lo aleja. Cuando vayamos entendiendo cada día más, a medida que crecemos en la gracia y conocimiento y en la luz de Dios, las tinieblas se van yendo. Estas cosas van desapareciendo. La decepción, el desánimo y muchas veces la vergüenza de hablarle a la gente de Cristo. Buscamos nuestro propio privilegio, nuestra propia situación y no le hablamos a otros de Cristo, pero hermano, sigue insistiendo, sigue clamando a Dios, que te vaya dando conocimiento, sabiduría de su voluntad, de su palabra, porque esto va a alejar la duda. Segundamente, aleluya, otra de las cosas que aleja a las 3 Ds que le hizo Jesús ver a los discípulos se encuentra en el versículo 4 también. Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís. Las cosas que oís. Amén, hermano. Aleluya. Las cosas que oís. Los que oyen su voz son afirmados en sus pasos. Amén. Ir, andar, caminar. Ir allí, a donde está Juan, y hacer saber las cosas que oís. Necesitamos oír, como hemos predicado otras semanas anteriores. No podremos caminar si no oyes su voz cada día.
Si no oyes su voz durante mucho tiempo, llegará el momento en que te quedes paralizado. Id para adelante, pero hacerle oír a Juan las cosas que están pasando. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y caminan. Caminan detrás de mí, pero caminan. Pero caminan. La decepción, la duda, el desánimo te paraliza de la obra de Dios, te paraliza de la voluntad de Dios, del reino de Dios en tu vida. Te paraliza, hermano, cuando no oyes la voz de Dios a través del Espíritu Santo, a través de esa forma que Dios nos habla, de muchas formas que Dios habla a tu vida. Solo su voz te puede apartar de esas 3D. Es necesario oír a Cristo a través del Espíritu. El Espíritu y la palabra de Dios siempre van a ir unidas, siempre van cogiditas de la mano. El Espíritu y la palabra de Dios. No nos vamos a extender ahora en ese tema, pero dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. El Espíritu de Dios se movía, y la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y la luz va hecha. No podemos separar el Espíritu de Dios de la palabra de Dios. Amén, hermano. Aleluya. Dios te va a hablar a través del Espíritu Santo, a través de su palabra y a través de otras circunstancias más. Pero el Señor te habla. Y Jesús le dijo eso a los discípulos, y que oiga. Y terceramente, para terminar, para eliminar la duda y no dar cabida a esas 3D en nuestras vidas. Aleluya. Tienes, hermano, hermana, no solamente conocer la voluntad de Dios, no solamente oír la voz de Dios, sino que le dijo una tercera cosa Jesús a los discípulos. Tienes que ver su voluntad, la voluntad de Dios. Versículo 4, y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Se le van a quitar a Juan todas las tonterías. Se le van a quitar todos los fantasmas que está viendo allí en la cárcel, en la mazmorra. Y hacer saber a Juan, enseñarle que esto es voluntad de Dios, que tenga paciencia y que siga esperando en el Señor. Pero las cosas que oís, y no solamente oís, sino y veis. Hermano, necesitamos, cada uno de nosotros, necesitamos ver la voluntad de Dios. Si no la ves, no puedes seguir hacia adelante. Si no la ves, te van a barrer las dudas en tu vida y no vas a poder seguir. No solamente tenemos que aprender de Cristo, oír la voz de Dios, la voz de Cristo, sino necesitamos ver la visión de Dios en nuestras vidas. Y Jesús le dio a entender esto a los discípulos de Juan. Y hacer ver, oír y ver. Aleluya. Y mira, que los cojos andan, que los ciegos son sanados, que es hecha la voluntad de Dios. El reino de Dios se está edificando aquí ahora en la tierra. Aquello le dio un ánimo a Juan, hermanos, le dio un ánimo que ya podía Juan morir en paz y tranquilo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Tú vas a vivir en paz y tranquilo cuando estés buscando su voluntad, haciendo lo que Él te manda, cuando estés oyendo su voz cada día en tu vida y cuando estés viendo la voluntad de Dios en tu vida. Aunque Juan comprendía su destino, aunque él lo entendía, necesitaba ver la voluntad de Dios en la vida. Allí, en los momentos oscuros de la cárcel, necesitaba ver su voluntad. Job, el patriarca Job, que todos conocemos, dice, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y no es que viera a Dios, pero sus ojos ven su voluntad. Gloria al Señor. Pero él necesitó ver la voluntad de Dios
para no estar por los suelos, para no desintegrarse de este mundo. Él necesitaba ver esa voluntad de Dios en su vida, incluso dentro de su propia integridad. Hermano, Job fue un personaje íntegro, fue un patriarca íntimo, gloria a Dios por Job, pero necesitaba también hacer la voluntad de Dios, oír la voluntad de Dios y ver la voluntad de Dios, porque tenía al lado a alguien que lo azotaba también, que era su propia mujer. Reniega a Dios, mira lo que Dios ha hecho, mira lo que ha hecho con nosotros, no ha quitado los 10 hijos que teníamos, te ha dejado arruinado, te ha dejado sin salud, todavía estás clamando a Dios. Pero Job, hermano, Job llegó a poder ver la voluntad de Dios, amén, oír, hacer y ver la voluntad de Dios. Hermano, tú necesitas, yo necesito, no solamente oír y hacer la voluntad, sino ver la voluntad de Dios, para que cuando vengan estas zorras de la duda, el desánimo, la decepción, tú estés preparado, tú estés fuerte y digas, conmigo no va a poder. Yo tengo puesto la coraza de justicia, el yelmo de salvación, tengo el escudo de la fe puesto a través de Cristo, y yo cada día veo su voluntad, oigo su voluntad y entiendo su palabra, porque el Espíritu Santo me la revela. Hermano, qué maravilla es cuando Dios te da estas riquezas. En Cristo están escondidos todos los tesoros, dice la palabra de Dios, de la humanidad. Ahí están escondidos todos los tesoros y necesitamos impregnarnos cada día de esos tesoros. Necesitas, hermano, ver la voluntad de Dios en tu vida, si no el enemigo podrá contigo. Pero gloria a Dios que aquí no va a poder el enemigo con ninguno de nosotros. Amén, hermano, aleluya, porque sabemos en quién hemos creído. Gloria a Dios. Necesitamos ver su voluntad en esos momentos oscuros. Sin duda, si no la ves, te derrotará el enemigo, pero las tinieblas no van a prevalecer sobre la luz. Tú tienes a Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él nos va a seguir llevando cogiditos de la mano y preparándonos para cuando vengan estas cosas. Cuando ves su voluntad, ¿sabes lo que pasa? Que la fe crece. Amén. Aleluya. Cuando ves la voluntad de Dios, la fe crece en tu vida. Aleluya. La fe se multiplica dentro de ti. Aleluya. Crece la fe. Y la fe es la capacidad para enfrentar las dudas. Es la capacidad para enfrentar estas armas que el enemigo pone en cada uno de nosotros. Y Jesús le dice, mira, los ciegos ven, los cojos andan, los pobres han anunciado el Espíritu y el reino de Dios. Aleluya. Pero el enemigo no va a querer que tú veas. El enemigo no quiere que tú veas. Quiere mantenerte en la oscuridad durante siempre, durante toda tu vida. Pero, hermano, que la oscuridad sea para Él. Nosotros necesitamos ver a Dios. Amén, bueno, aleluya. Necesitamos hacer su voluntad, oír y ver la voluntad de Dios. Mira, por último te voy a decir algo que quiero que lo tengas en cuenta. Cuando emprendas tu vida cristiana, viendo, oyendo, conociendo la voluntad de Dios. Oye bien, cuando sigas tu vida cristiana, conociendo, oyendo y viendo la voluntad de Dios, ¿sabes lo que pasa? Que habrá un montón de gente que te dirán que no lo hagas, que no es así. Muchos van a ver alrededor nuestra, incluso gente que o han conocido a Dios o son cristianos, bueno, ahí podemos llamarlo, que te van a decir que no lo hagas, que no sigas. ¿Para qué? Eso son fábulas, eso te lo has inventado tú, eso, esto. Cuando vean que no te pueden detener, que tú sigues hacia adelante, gloria a Dios, te dirán cómo lo tienes que hacer. Primero que no lo hagas. Cuando vea que tú no te vas a parar y vas a seguir haciendo, oyendo y viendo la voluntad de Dios, ellos te van a decir, pues mira, tienes que hacerlo así, de esta manera, ya no te van a decir que no lo hagas, ya te van a decir lo que tú tienes que hacer, cuando sea así. Y cuando lo logres, gloria a Dios,
ellos te van a decir que siempre han creído en ti. Sí, yo te lo dije. ¿Cuántas veces lo escuchamos, verdad? Yo te lo dije. Mejor callarse ante eso. Yo te dije que... Hermano, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. De manera que te empujo, te animo, te insto a que sigas hacia adelante, descubriendo la voluntad de Dios, oyendo su palabra y viendo lo que Dios quiere para tu vida. No te preocupes si no lo ves el primer día. Sigue indagando, sigue buscando al Espíritu Santo, que Él te lo va a poner delante. Y al final son cosas buenas. Al final Dios sabía por lo que lo hacía. Él sabía, mira, hijo mío, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que yo permití esto en tu vida? Porque tú necesitabas de conocerme a mí, de oírme a mí y de verme a mí, como Juan el Bautista. Hermano, qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. No hay nadie como Él. Dios es bueno. Dios, no olvides nunca. Vuelvo a repetir, lo que Él te dijo en la luz, recuérdalo en la oscuridad. Porque el Señor tiene cosas buenas para tu vida, para tu familia. Y Él va a hacer grandes cosas en ti. Y al final nadie va a poder vencerte. Gloria a Dios.